Buenos días, vamos ahora con la lámina número 5, que es un repaso. Lámina 5 es un repaso de la clasificación de los triángulos. Clasificación de triángulos. Ya sabéis que los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos, ¿vale? Clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados podemos tener tres tipos de triángulos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales? Estos son contenidos de primaria y vamos a hacer un repaso de esta nomenclatura, pero además de esto vamos a aprender a dibujarlos ya correctamente. 9,9, la mitad de 9,9 son 19, 2 por 9, 18. 4,95. Me voy a poner aquí la mitad para centrar. Vosotros no hace falta que hagáis tanto. Sencillamente os ponéis un lado cualquiera. Un lado cualquiera puede ser de 6, lo voy a hacer de 6 centímetros. Un lado. Y lo que queremos, L, es dibujar un triángulo que tenga los tres lados iguales que este. Un triángulo, hemos dicho que se llamaría, ¿cómo se llamaría este triángulo con los tres lados iguales? Equilátero. Equilátero. Pues esta construcción ya la hemos repasado este año. Este curso hace nada, y el triángulo equilátero tiene que tener los tres lados iguales, por tanto, este lado, el que sale de, este es el vértice A, el vértice B, y nos falta hallar dónde está el vértice C. El vértice C va a estar a esta distancia del vértice B, porque tienen que medir lo mismo el lado, entonces va a estar a esta misma distancia del vértice B, y también a esa distancia del vértice A. Este es el punto que está a una distancia L, tanto de A como de B. Es decir, que este triángulo, esta distancia de aquí también es L, igual que la de abajo, 6 centímetros en este caso, y esta de aquí también. Esto es un triángulo equilátero. ¿Cuánto va a medir cada ángulo de este triángulo equilátero? ¿Cuánto mide la suma de los ángulos de un triángulo? 180 grados. Una información muy importante para resolver problemas de trigonometría, de geometría, de matemáticas en general. Si la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180, ¿cuánto va a medir cada uno de estos ángulos si sabemos que todos son iguales? Pues 180 entre 3, lo que me da 60 grados cada ángulo de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero los tres ángulos miden 60 grados. ¿Vale? ¿Cuál es el triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual? Ese triángulo es el isósceles, se llama isósceles. Vamos a colocarnos igual. Mira, me voy a intentar para que me quede bien que esté la base a la misma altura que el primer triángulo. Y la mitad, pues como os he dicho, a 4,95, 4,9, me señalo aquí la mitad. Y la base la voy a hacer del mismo tamaño, de 6 centímetros. Cojo esa mitad a un lado y a otro. Y ya tengo el lado para empezar a dibujar un triángulo
isósceles. Vosotros, si no queréis hacerlo tan perfecto, pues os ponéis aquí un lado, puede medir 6, 5, da igual, y empezamos con ese lado a trabajar para construir en este caso un triángulo isósceles, es decir, que tenga la base como lado desigual y luego estos dos lados de aquí tienen que ser iguales. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo garantizo que dos lados sean iguales? Pues dándole a los dos lados la misma medida. Puede ser una medida, siempre para que se forme un triángulo, puede ser una medida, ese lado puede medir menos que la mitad de la base, no puede medir menos que la mitad porque no se tocarían, un lado estaría aquí y el otro aquí y no se tocarían. Siempre que mida más de la base voy a tener un triángulo, puedo tener este triángulo de aquí que tiene este lado y este lado iguales. Esto ya sería un triángulo isósceles porque tiene un lado desigual, que es la base, y dos lados iguales, que son estos dos de aquí. A y A miden lo mismo. Voy a hacer otro triángulo isósceles, pero con el lado más largo. Es más, me dicen que el lado tiene que medir 8 centímetros. Pues cojo, me coloco aquí un segmento de 8 centímetros, cojo esta medida y con esta medida me coloco aquí y hago un arco, me coloco aquí y hago otro arco y ese vértice está a 8 centímetros de este extremo a 8 centímetros de este extremo y a 8 centímetros de este. Tengo la base que me han dado, AB, y un triángulo isósceles con estos dos lados iguales, ¿vale? En este caso de 8 y en este caso una medida que le he puesto yo cualquiera. Pues así se construye un triángulo isósceles, no tiene más complicación. Y un triángulo escaleno pues sería el más sencillo de todos, un triángulo escaleno. Cada lado del triángulo mide tiene una medida distinta. Esto sería un triángulo escaleno, porque ese lado, este lado AB tiene una medida, este AC tiene otra y el CB tiene otra medida distinta. Muy fácil de construir un triángulo escaleno, pero ¿y si me dicen que un triángulo escaleno mida esto de base, L, y luego tenga un lado AC que mida? Me dicen que el lado AC tiene que medir, vamos a ver, 4 centímetros. Y que el lado BC tiene que medir 7 centímetros. ¿Cómo hago yo este triángulo? 7 centímetros esos dos lados y me dicen que la base mida 6 centímetros. Cada lado tiene una medida, 6 centímetros la base. Y ahora me dicen que este lado mida 4 y este lado mida 7. Pues muy sencillo, cojo y le digo, este lado AC, este se llama BC, este lado AC, este de aquí tiene que medir esto, no eso, esto, y este otro lado tiene que medir esto. Pues hago centro en B y eso tiene que medir ese lado. Pues aquí tendría el vértice C para un triángulo escaleno que tiene el lado AC de 4 centímetros y el lado CB, este de aquí, de 7 centímetros. Este sería el triángulo escaleno que cumple esas condiciones. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido?
no es complicado. ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos? Pues tenemos el triángulo rectángulo, que es aquel que contiene un ángulo recto. Tenemos el triángulo acutángulo, que es aquel que tiene todos los ángulos agudos. Y tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que contiene un ángulo obtuso. Vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. Vamos. Voy a hacer lo mismo, me voy a centrar. Vosotros no hace falta que hagáis esto de centrarlo. Os ponéis una base para el triángulo. Era 4,9. 95. 4,95 y 4,95. Voy a poner una primera base igual para todos de 6 centímetros. Pues da igual la que os pongáis. Podéis poneros cualquier base. Yo me las voy a poner todas iguales. Así. Y todas las voy a llamar AB. A, B, y A, B. Vale, pues un triángulo rectángulo con esa base AB. Cojo mis reglas y pongo un ángulo recto. ¿Dónde? Donde quiera. Va a ser rectángulo. Tenga el ángulo recto aquí o aquí, da igual, lo voy a poner aquí. Ya tengo un ángulo recto. Ya da igual con lo que mida el lado, si mide más, si mide menos. En el momento que el triángulo tiene un ángulo recto, ya es un triángulo rectángulo. ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí, porque he garantizado la perpendicularidad de los dos lados con las reglas. Esto sería un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Cómo son estos dos? Agudos. No sé cuánto miden, a menos que fuesen iguales. Si estos dos lados fuesen iguales, es decir, si el lado AB fuese igual que el lado AC, si tuviera C ahí en vez de ahí arriba, ¿cuánto medirían? Esto sería un problema muy sencillico de geometría. ¿Cuánto medirían estos dos ángulos? Pues si sé que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 y este mide 90, si le resto 180 90, me quedan otros 90. ¿Cuánto medirían entonces este ángulo de aquí? Pues 45 grados y 45 grados. ¿Cómo sería este triángulo según sus lados? Si tiene este lado y este igual, sería isósceles. Sería un triángulo rectángulo isósceles, las dos cosas, porque tiene un ángulo recto y dos lados iguales. Vale, un triángulo acutángulo es aquel que tiene los tres ángulos agudos. Este triángulo de arriba, ya sabemos que es isósceles, pero según sus ángulos, ¿cómo sería? Acutángulo, porque todos ellos miden menos de 90, ¿verdad? 90 sería aquí, mide menos, y también mide menos de 90 grados, ya que 90 sería algo así, un ángulo recto. Por lo tanto, algo así. Voy a apretarle un poco más el lápiz para que lo veáis bien. 90 grados sería algo así. Y mide esto, pues es menos de 90, ¿vale? Este es menos de 90 y este es menos de 90 porque 90 estaría aquí. De manera que un acutángulo pues podría hacer un triángulo cualquiera, no tiene por qué ser isósceles. Este triángulo de aquí tiene ese ángulo agudo porque mide menos de 90, que sería esto, 90 grados, ¿verdad? Esto sería un ángulo recto, pues eso sería un ángulo de 90 y esto es menos. Esto también es menos de 90 grados porque estos serían los 90 y estos serían los 90, de manera que esto también es menos de 90 grados. ¿Cuánto miden? No lo sabemos.
En este caso no lo podemos saber porque no sabemos lo que mide ninguno. Pues esto sería un triángulo acutángulo. Y aquí tenemos un triángulo obtusángulo, es aquel que posee un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir que sea obtuso? Que sí, que mida más de 90, que si aquí está el ángulo de 90, pues este triángulo contenga un ángulo mayor, por ejemplo este de aquí, que sea mayor que eso, pues ya está. En el momento que el triángulo contiene un ángulo obtuso, ya es un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo que mide más de 90. Y esto sí que lo vemos a simple vista, si mide más o menos de 90. ¿Cómo son los otros dos ángulos? Agudos. ¿Cuánto miden? No lo sé, porque son distintos. ¿Cómo es este triángulo según sus lados? Pues escaleno, porque yo no he hecho que este lado y este sean iguales. Parecen que sean muy similares, pero no creo que sean exactamente iguales. Entonces, según sus lados, este triángulo sería escaleno. Es casi isósceles, porque me han salido los dos iguales. Voy a hacer uno. Dejamos este como un triángulo obtusángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Y este de aquí, que también es obtusángulo, porque este ángulo mide más de 90, como triángulo obtusángulo escaleno, en el que cada uno de los lados tiene una medida distinta. ¿Vale? Espero que os haya servido esta lámina para repasar todo lo que conocíais hasta ahora sobre triángulos.